Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nine Nard Tree. Hoy resumiré y analizaré el libro. El camino del artista de Julia Cameron es una obra transformadora que ofrece a los lectores un programa dinámico para desbloquear su potencial creativo y fomentar un profundo crecimiento personal. Publicado por primera vez en los años 90, este libro ha influido y ayudado a millones de personas a redescubrir sus pasiones y sus vocaciones artísticas. A través de un curso estructurado de 12 semanas, Cameron guía a los lectores a través de una serie de ejercicios prácticos, reflexiones y herramientas destinadas a eliminar los bloqueos creativos y estimular la confianza en uno mismo. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, las páginas de la mañana. Las páginas de la mañana son una técnica central en El camino del artista, que Julia Cameron propone realizar diariamente. Consiste en escribir 3 páginas a mano, fluyendo libremente, justo después de despertar cada mañana. Este ejercicio está diseñado para limpiar la mente de las trivialidades y preocupaciones cotidianas que pueden bloquear el pensamiento creativo. Al volcar pensamientos y emociones en el papel sin censura ni juicio, se libera el espacio mental necesario para que emerjan ideas más frescas y creativas. Este proceso sirve también para detectar patrones de pensamiento negativos que pueden estar saboteando nuestros esfuerzos creativos y personales, permitiendo trabajar en ellos conscientemente para superarlos. En segundo lugar, las citas con el artista. Julia Cameron enfatiza la importancia del autocuidado y la autovaloración a través de lo que denomina citas con el artista. Este concepto alienta a los lectores a programar un tiempo semanal solo para ellos, explorando actividades que nutren su alma y espíritu creativo. Estas citas pueden ser cualquier cosa, desde visitar un museo, caminar por la naturaleza, hasta escuchar música o leer poesía. La intención es proporcionar un espacio libre de juicio y crítica donde uno puede recargar energías y permitir que la inspiración florezca. Esta práctica no solo mejora la calidad de la producción creativa, sino que también incrementa el bienestar general al reducir el estrés y promover un estado mental más equilibrado y reflexivo. En tercer lugar, recuperar el sentido de la posibilidad. En el camino del artista. Julia Cameron invita a los lectores a explorar y recuperar su sentido innato de posibilidad. Este proceso implica examinar y desmantelar las antiguas creencias limitantes y los miedos que frenan la expresión creativa. Cameron provoca la reflexión sobre cómo las narrativas internas negativas pueden afectar profundamente nuestras capacidades de imaginar y manifestar lo que es realmente posible en nuestras vidas creativas y personales. A través de ejercicios escritos y exploraciones mentales, los lectores aprenden a reemplazar estos pensamientos restrictivos por otros que fomentan la curiosidad, la aventura y la experimentación, abriendo nuevas vías para el crecimiento y la creatividad. En cuarto lugar, el poder de la fe en la creatividad. La confianza y la fe en uno mismo son temas recurrentes en El camino del artista. Julia Cameron discute cómo la duda propia es uno de los obstáculos más grandes para la creatividad. Luchar contra esta inseguridad a menudo implica un acto de fe. Creer en nuestras propias capacidades creativas incluso cuando enfrentamos críticas o fracasos. Cameron sugiere diversas técnicas y ejercicios que ayudan a fortalecer esta fe, como afirmaciones y la visualización positiva, que instan al individuo a confiar en su proceso creativo y a seguir adelante a pesar de los desafíos. Estas prácticas no solo son beneficiosas para artistas, sino para cualquier persona que busque superar barreras personales y lograr un mayor crecimiento personal. Por último, la importancia de la autenticidad. Uno de los puntos cruciales en El camino del artista es la promoción de la autenticidad personal en el proceso creativo. Julia Cameron insiste en que ser fiel a uno mismo es esencial para lograr una verdadera expresión artística. Esto incluye explorar honestamente los propios deseos, sueños y miedos, y reflejar estos elementos genuinamente en el trabajo creativo. Al abogar por una exploración interna profunda y sincera, Cameron ayuda a los lectores a descubrir su voz única, lo cual no solo enriquece su arte, sino también su vida. Este enfoque promueve una integridad que resuena también en la autopercepción y las relaciones personales, fomentando una vida más coherente y plena. En conclusión, El camino del artista, de Julia Cameron, es una lectura esencial para cualquier persona que busque despertar o reavivar su creatividad, ya sea en el ámbito artístico o en cualquier otro aspecto de su vida. Este libro no solo ofrece herramientas prácticas para superar bloqueos creativos, sino que también incita a los lectores a reflexionar sobre su propio desarrollo personal y autenticidad. Es especialmente útil para aquellos que se sienten estancados en sus carreras creativas o quienes buscan una renovación personal. Con su enfoque holístico, Cameron nos enseña que el cuidado de nuestra creatividad es en realidad un acto de cuidado hacia nosotros mismos,
lo cual puede beneficiar enormemente nuestro bienestar general y nuestra satisfacción en la vida. Si deseas apoyar a Julia Cameron, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.